Ya estamos transmitiendo. Nada más. Muy buenas noches a todos los que nos ven. Estoy acá, perdone que les quite la mirada, pero es que estoy nada más ubicando de que todo esté saliendo bien. Pero ya sé que estamos transmitiendo, así que les agradezco muchísimo, la verdad. Hermano Fernando y yo estamos muy agradecidos de saber de que ustedes tienen el interés necesario para entrar, no a vernos a nosotros, porque hey, hay muchas cosas mucho mejores que ver, pero el hecho es de que puedan entrar porque están con esa necesidad que hemos mostrado nosotros también, que tenemos esa necesidad de hambre y sed de justicia ante un mundo donde lo que es la palabra religión, lo que es la palabra adoración, lo que es la palabra tener comunión con Dios, se ha vuelto tan insípido, tan sin sabor, donde cada quien dice yo adoro a Dios como yo quiero, y Dios es el único que no está recibiendo la honra y la gloria como Él desea. Entonces, bienvenidos a todos aquellos que tienen ese mismo sentimiento como nosotros, de querer hacer la voluntad de nuestro Dios y que Él sea el que se glorifique y que Él diga, así es como me gusta, bien hecho, como yo lo estipulé, así es como ustedes lo están haciendo. Así que ese es de parte de nosotros un gran agradecimiento y recuerden que hoy vamos a seguir con el tema que hemos estado trayendo, mayormente nuestro hermano que lo ha desarrollado muy bien y les pedimos que tengan paciencia, abran sus oídos y dispongan su corazón como lo hizo la vendedora de púrpura para que pueda entrar el Espíritu Santo por medio de la palabra y convertir nuestros corazones. Buenas noches, hermano Fernando. ¿Cómo le está yendo? Buenas noches, ¿cómo han estado todos? Que Dios les bendiga. Bueno, hermano Marvin, que Dios le bendiga a todos. Gracias a Gracias. todos por estar hoy aquí reunidos. Queremos continuar con el tema que venimos tratando hace días. Eh, Hemos hablado sobre la situación de que es muy necesario contender por la fe. Judas versículo 3, Judas 1:3, que es necesario oír la palabra de Dios. La fe se produce por el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Hemos estado insistiendo que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11. ¿Por qué es importante todo esto? Porque es muy preocupante, hermano Marvin, observar cómo la gente no presta atención a lo que creen. Y la gente dice, bueno, no importa lo que usted crea. No, sí importa lo que usted crea. Y hoy vamos a ver varios casos de cómo Dios es tan estricto en que se le cumpla aún en los detalles que para la gente puede ser muy insignificante, pero que para Dios, cuando Dios quiso educar al pueblo de Israel, los obligó a que entendieran que a Él se le tiene que dar siempre lo mejor. Bueno, hermano, no sé si podemos, hermano Marvin, no sé si usted me puede ayudar, puede Claro, compartir un poco pantalla. ya puede darle para compartir pantalla para que nuestros amigos y amigas puedan verlo. Ok. Vamos a hablar hoy sobre un tema que nos compete mucho. El título que le he puesto a este tema se llama, vamos a ver si les llega por allá, Sí, ya se está presentando, ya lo estamos viendo. ofrecer un fuego extraño. ¿Por qué? Bueno, es que es muy preocupante que la gente hoy en día no aprecie lo que Dios manda. Entonces, a veces la gente cree, bueno, yo voy a hacer lo que yo creo que sea correcto. A mí me parece que esto lo puedo hacer de esta y esta manera, entonces yo creo que es lo mejor. Y cuando la gente actúa de esa manera, piensa que, o pensamos, perdón, siempre pensamos que lo que estamos haciendo es lo mejor y creemos que delante de Dios no hay ningún problema. Vamos a ir a un pasaje que está en el libro de Levíticos capítulo 10, versículo 17. Ahí lo tienen en pantalla. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú,
Tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume. Y escuche lo que dice el texto. Y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él nunca mandó. Y salió un fuego delante del Señor que los quemó y murieron delante del Señor. Ahí ustedes pueden ver la foto que he puesto. Nadad y Abiud. La palabra Nadad significa que está apto para la nobleza. Ahí la tiene. Nadad significa que está apto para la nobleza. Abiud implica que valía como para convertirse en el padre del pueblo judío. Quiero leer a esto, antes de empezar al tema, quiero que ustedes me dejen leerle en una pantalla que tengo aquí. Un midrash. ¿Qué es un midrash? Un midrash es como un comentario que hacen los judíos sobre el texto. Y yo quiero que presten atención a lo que un rabino expresa sobre este texto y dice así, voy a leer literalmente. La muerte de Nadab y Abiud, los amigos íntimos del Todopoderoso. Aarón tenía 4 hijos, de los cuales 2, Nadab y Abiud, aparte de ser muy bellos, estaban dotados por habilidades fuera de lo común. Se les asociaba con valores tales como la rectitud de tal grado que obviamente tenían todas las condiciones para convertirse en los próximos líderes del pueblo de Israel. Su grandeza está implícita incluso en sus nombres. Ya dijimos que Nadab significa que estaba apto para la nobleza. Abiud implica que valía como para convertirse en el padre del pueblo judío. Los demás consideraban el nivel espiritual de ellos muy alto y ellos eran conscientes de esto. Mientras caminaban unos pasos más adelante de Moisés y de Aarón, Nadab le comentó a Abiud: ¿cuándo será que estos 2 ancianos desaparecerán de este mundo y nosotros podremos convertirnos en los líderes de la comunidad? ¿Por qué cito este midrash? Porque resulta que no está, es un comentario, obviamente, no es lo que dice el texto, pero es un comentario que se hace en base a este texto. Los judíos comentaban sobre este texto que es aquí donde Dios se empieza a... Espera, que si no encuentro el cursor de mi pantalla, no sé dónde lo tengo. Es aquí ya lo encontré. Donde Dios se empieza a manifestar y a dar a conocer que todos los que se acerquen a Él lo tienen que hacer con respeto, 100%. Y esto es muy importante. Dice este mismo rabino, debe entenderse que Nadab y Abiud eran estos hombres eran los que estaban deseando seguir con el liderazgo, digámoslo de esta manera, con el liderazgo que Moisés y Aarón querían o tenían. Pero veamos ahora esta otra diapositiva. Tomaron su incensario. ¿Por qué el incensario? Porque resulta que en Éxodo capítulo 30 y 38, vea lo que dice. Como la confección que harás no os harás otra según su composición. Santidad te será para el Señor. Cualquiera que hiciere otra como ella, para olerla, será cortado de su pueblo. Y vea qué importante, porque cuando el sacerdote iba a ofrecer incienso, Éxodo 19:22 nos habla de esto. Vea qué importante. Y también los sacerdotes que se llegan al Señor se santifiquen para que el Señor no haga en ellos estrago. En otras palabras, cito todo esto porque cuando
el pueblo, el día anterior, el pueblo había acabado de celebrar el día de la convocación. ¿Qué era esto? Era una fiesta solemne que se hacía, y esta fiesta solemne se hacían sacrificios, y directamente del cielo Dios mandaba fuego y consumía el sacrificio. Pero resulta que Nadab y Abiú vienen y ofrecen un fuego extraño. ¿Por qué era extraño? Porque a ellos no les correspondía, a ellos no les correspondía hacer esta función en este momento. Y por eso es que Dios vino y los mató. Y alguien dirá, ¿pero por qué? Y yo quiero que ustedes observen es que estos hombres eran digamos, las mejores representaciones que habían después de Moisés y Aarón. A Dios no le importó eso. A Dios no le importó porque ellos estaban desobedeciendo. Y qué importante es, porque cuando... Es que se me pierde el cursor, yo no sé por qué. A ver, un momentico, ¿dónde está? Aquí ya lo encontré. Y qué importante es esto, porque resulta que tanto el incienso como el ofrecer implicaban santidad. Y el hombre, el sacerdote que iba a ofrecer este incienso, tenía que estar santificado. Si no, Dios directamente lo mataba. Por eso fue que ofrecieron un fuego extraño. Pero me llamó mucho la atención, hablando de Nadab y Abiú, este otro punto. Vean esto. ¿Se acuerdan ustedes de este personaje en Hechos capítulo 5? En Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 3, encontramos la historia de Ananías y Zafira. Y yo quiero relacionar a Nadab y Abiú, que ofrecieron un fuego extraño. Dios los mató. En el Antiguo Testamento, de esa manera, Dios empezó a demostrar y a enseñar que tenían que ser santos para acercarse a Dios. Y vea lo que pasó. Hechos capítulo 5, versículo 2. Y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces Pedro, versículo 8, Hechos 5:8. Entonces Pedro le contestó, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Luego cayó a los pies de él y expiró, y entrando los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Qué fue lo que hizo? Hermano, ahora sí, búsqueme un momentico el pasaje, si es tan amable, en Hechos capítulo 5, porque yo quiero que vean ustedes la relación, y si usted me ayuda, hermano, a ver, aquí. Ahí está. Me puede poner Levíticos capítulo 10 del 1 al 2 y Hechos capítulo 5, especialmente del 5 al 8 o al 7, del 4 al 7 más que todo. Hechos capítulo 5. Aquí está el primero, del 4 al 7. Me hubiera gustado si los pone en pantallas contrarias. Primero, en la primera, el de Levíticos, y en la segunda, el de Hechos. Ahí le quedó mal, hermanito. No importa, hagámoslo pues como usted quiera. Levíticos, ya le pongo Levíticos 10. Aquí está. En Levíticos capítulo 10, versículo 1, léame el versículo 1, por favor, hermanito. Ya se lo leo. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó.
Subrayen aquí la palabra fuego extraño, por favor. En otras palabras, el fuego extraño fue que hicieron algo que Dios no los estaba mandando, desobedecieron. Ahora vamos a Hechos capítulo 5, desde el 3 al 7. Vamos a leerlo. Léalo despacio, por favor. Eso, mi hermano, voy a quitar esto para no confundir a la gente. Okay. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Un momentico. Aquí hay un problema. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Mintieses. Pero yo quiero que ustedes observen aquí, es que Satanás llenó su corazón. Satanás no poseyó, Satanás no obligó a este Ananías a mentir. Y el punto que está hablando Pedro aquí es, ¿por qué mentiste? Una mentira. Ahora ve el versículo 4. ¿Me puedes subrayar la palabra mentir? Bueno. Aquí mismo, ahí está. Para que mintieses al Espíritu Santo. Qué importante esto. Mentir al Espíritu Santo es lo mismo que ofrecer fuego extraño a el Señor. El 4. Dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Ahí. No has mentido a ¿Qué? los hombres, sino a Dios. Un momentico, esa palabra. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Ahora sí, vuelve a ir a todo el versículo, hermanito, por favor. Si le puede trazar una rayita ahí, muy bueno. Porque es que yo quiero resaltar estas palabras. Aquí va la raya, mire. Aquí va esta raya aquí también para que no se pierda. Ok. Reteniéndola, dice Pedro, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Detengámonos un momentico. Mentiste al Espíritu Santo. Y vea que en el versículo 4, Pedro viene y le dice, en otras palabras, ¿para qué mintió? Mejor no hubiera dado nada. Si usted no hubiera dado nada, nadie lo estaba obligando. Pero vea qué importante, porque aquí se ve la decisión que él tomó de pecar. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Ahora vea el versículo 5. Dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. El 6, murió por haber mentido. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Lea, siga, hermano. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. La hallaron muerta y la sepultaron junto con su marido. Nadab y Abiud pecaron delante de Dios porque ofrecieron fuego extraño. Ananías y Zafira, Dios los mató porque mintieron. Entonces yo pregunto, mi estimado amigo, usted que nos está oyendo, ¿usted cree que para Dios no es importante que menosprecien la salvación? Cuando le dicen a la gente, levante su mano, haga una oración de fe, acepte a Cristo como su único y verdadero Salvador, es un fuego extraño. ¿Por qué es un fuego extraño? Porque Dios no ha mandado a hacer eso. Yo pregunto, si literalmente Dios pudiera, no, si Dios pudiera, no, si Dios quisiera hacerlo, ¿no cree que ya lo hubiera matado a usted? Piensen en esto.
¿Qué pasa cuando, por decir algo, la gente viene y da supuestamente ofrecimientos a Dios a cosas que Dios no ha pedido? Y la gente dice, no, es que yo le estoy ofreciendo lo mejor al Señor, pero es que son cosas que el Señor no ha pedido. Como por decir algo, yo recalco mucho sobre esto. El bautismo de infantes es un engaño, es un fuego extraño, es un fuego extraño que, como el que ofreció Nadab y Abiud, y es una mentira como la de Ananías y Zafira. ¿Por qué? Porque los niños no se pueden bautizar. Lo que la Iglesia Católica Romana hace, eso no es bautismo. Eso de chorrearle agüita, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, eso no es ningún bautismo. No es una mentira, no es un engaño, no es un fuego extraño. ¿Qué pasa cuando la gente viene y los carismáticos, evangélicos y todos estos grupos carismáticos vienen y le dicen a la gente, es que el Señor me está revelando que usted tiene un problema? ¿No es un juego extraño? ¿No están jugando con la gente? ¿No le están mintiendo a la gente? Es muy grave esto, hermano. Hermano Marvin, yo creo que la gente debe tomar algo muy importante. Si es tan amable, ¿me puede leer Hebreos 12:29? Claro. Porque yo quiero que ustedes vean que así como en el Antiguo Testamento, Dios por ofrecer un fuego extraño mató a la gente, en el Nuevo Pacto, por una mentira, Dios mató a una pareja. Pero la gente dice, pero Dios no va a hacer eso hoy en día. Permítame. El problema es que la gente cree que el Dios del Antiguo Testamento era más duro que el Dios del Nuevo Pacto, y eso es una gran mentira. Vea lo que dice Hebreos 12:29. ¿Iba a decir algo, hermanito? No, no, está bien, solamente que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta, ni tiene sombra de variación, ¿verdad? Tampoco. Él es el Amén. mismo allí y por los siglos. Aquí le pongo el pasaje para que lo pueda leer. Dice el 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La palabra que cuando aquí el pasaje de Hebreos dice que Dios es fuego consumidor, el escritor es un judío, Gravesen, le está escribiendo a cristianos y este judío está pensando allá en el Antiguo Testamento. ¿Saben por qué? Porque en la época de Moisés, cuando en el altar de los holocaustos se sacrificaba un novillo, escúchenme todos, directamente del cielo, cuando el pueblo ofrecía un novillo, un cordero, o hacían varios sacrificios de animales, directamente del cielo caía fuego y consumía la ofrenda, en un símbolo de que Dios aceptaba esa ofrenda, consumía por el fuego la ofrenda. Y cuando el escritor está hablando de que nuestro Dios es fuego consumidor, lo que está diciendo es que así como Dios es súper misericordioso, también es súper castigador. Y esto no podemos olvidarlo. Amén. Así mismo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Yo quiero que ustedes vean este pasaje. Segunda de Corintios, Capítulo 5, versículo 29. aquí está. Capítulo 5, versículo 29. Versículo 11, perdón. Ah, ok. Segunda de Corintios 5:11. 5:11. Ajá. Ahí está. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Mi estimado amigo, hay algo que quiero que ustedes sepan. Esto que hacemos, nos ponemos en la posición del apóstol Pedro, conociendo pues el temor del Señor. Conocemos el temor del Señor. Y lo que queremos es persuadir a los hombres. ¿Y saben por qué los queremos persuadir? ¿Y con qué? Con la palabra de Dios. Surran James es tan amable esa palabra. Persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. ¿Sabe por qué hago este énfasis con este pasaje? Porque
la única opción que ustedes tienen es volvamos a la Biblia, volvamos a escudriñar el Nuevo Testamento, volvamos a la iglesia primitiva. Y por eso quiero que usted se lleve este pasaje para su casa, que usted piense y medite sobre esto, conociendo pues el temor. La palabra temor es reverencia, o sea, el respeto que debemos tener a Dios. Por respeto a Dios es que hacemos esto, hermano Marvin, ¿o no? Y lo que queremos es persuadirlos con la palabra de Dios, no persuadirlos con nuestra manera de ser o con nuestras palabras, sino con la palabra de Dios, porque a Dios le es manifiesto lo que cada uno de nosotros es. Yo quiero compartir pantalla otra vez un momento, hermano, porque yo quiero que la gente vaya entendiendo que así como Nadab, ¿iba a decir algo? Solamente que esto me hace recordar la reacción que tuvo el papá. Es decir, Dios quitó en medio el pecado porque dijo, mientras estén conmigo me santifican, porque yo necesito la santificación. Le dijo Dios, y Moisés se lo refirió a Aarón. ¿Y saben lo que pasó? ¿Qué hizo Aarón? No sé si usted iba a comentar eso, pero Aarón se quedó callado, no dijo nada, no reclamó, no dijo que por qué, que tal vez ellos tenían una buena intención, que tal vez ellos lo que querían era agradarle más, o que tal vez lo que querían ellos hacer. Es que, hermano, cuando la Biblia habla de que a Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, precisamente el fuego extraño es que no santificaron el nombre del Señor. Sí. Porque con ese acto a Israel le quedó muy grabado en la mente que cuando se iban a acercar a Dios tenían que estar santos. Y es la misma actitud que Dios demostró con Ananías y Zafira. Porque vea lo que dice, ¿por qué tentasteis al Espíritu Santo? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? ¿Me comprenden? Claro. Entonces la gente debe entender esto. ¿Y saben por qué? Porque vamos a llegar a un punto donde los quiero llevar, que la gente o todos ustedes deben tomar conciencia de esto que vamos a ver. Ahí se está viendo bien. Ofrecer un fuego extraño. Hermano, ¿qué pasaría? Dígame una cosa, hermano Marvin. Sí. ¿Usted cree que si usted ve que se va a caer, si usted tiene una torre y ve que se va a caer un jarrón grandísimo que tiene en su casa, usted ve que empieza a tambalear y se va a caer, ¿usted qué haría? Y tratar de ver la forma de que no se caiga, ¿verdad? Tal vez sería lo lógico. Humanamente diría sostenerlo, ¿sí? ¿Qué tiene de malo que usted haga eso? Sí, no. Yo quiero que veamos este caso, por favor. Ahí les está llegando. Resulta que hubo un hombre que Dios lo mató porque se acercó y tocó el arca. Vamos a ir a este pasaje, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a ir leyéndolo porque quiero que ustedes vean algo muy importante. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en Gabaad. Y Usa y Aiot, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando llegaron a la era de Nacor, escuchen todos, Usa extendió la mano al arca de Dios y la tuvo porque los bueyes daban sacudidas. En otras palabras, van por el camino, traen 2 vacas, vienen, los filisteos habían robado el arca del Señor, la devolvieron, 2 vacas traen en una carreta el arca de Dios. Y hay algo muy importante, Nadab y Abiud vienen guiándola. Ojo, Nadab y Abiud podían guiar el arca, no podían tocarla. Eso es lo que quiero que ustedes observen hoy. En el versículo 7 dice, y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeraria, vea la palabra que utiliza,
por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Pregunto, ¿por qué Dios mató a Usa? Y les voy a decir por qué, ya lo vamos a ver. Porque Usa, escúchenme todos, Usa era levita, sí señor. Usa era de la tribu de Coat. Pero ¿cuál era la diferencia? Es que cuando el santuario se iba a transportar de un lugar a otro y todos los utensilios, la familia de Coat era la encargada de transportar los utensilios, pero no podían tocarlos, porque si los tocaban, Dios los mataba. Léame Números 4:15, hermano, solo el 15. Sí, dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Oiga, la gente dice, pero ¿por qué lo mató si solamente lo tocó? Escuchen esta palabra, solamente tocó el arca. Y pregunto, hermano Marvin, ¿era un buen propósito o no? Sí, porque dice que los bueyes tropezaban. Pero aquí razonemos. ¿Qué le importaba a Coad, a Usa, si se caía y se destruía el arca? Él sabía el mandamiento. El punto aquí con esto es lo mismo que le pasó a Nadab y Abiud. Ellos sabían el mandamiento. El problema es que violentaron el mandamiento de Dios. Pasaron Yo por encima. pregunto, yo pregunto a la gente que nos está escuchando, ¿ustedes creen que Dios pasará por alto los mandamientos que ha dado? ¿Usted cree que cuando la Biblia enseña que el hombre tiene que creer, arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados y perseverar hasta el fin, y la gente dice, no, levante su mano, haga una oración de fe, ¿usted cree que Dios va a pasar por alto eso? No, señores. Si Dios mató a Usa por tocar el arca, ¿qué cree usted que nos hará a nosotros cuando no cumplamos los mandamientos de Dios? ¿Qué cree usted que Dios puede hacer cuando se vea a una mujer predicar en un púlpito? ¿No es un fuego extraño eso? ¿No es una gran mentira? ¿No está violentando el mandamiento de Dios? Ah, es que el hermano Fernando es muy machista. No, es que esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por eso es que yo recalco mucho sobre Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dice que aunque era hijo, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Y en el 9 dice que vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. ¿Por qué Dios mató a Usa? Porque desobedeció. Él conocía el mandamiento. ¿Sí o no, hermano? Claro, claro que lo conocía. Era de la tribu de Coat, de los hijos de Coat, perdón. Ok. Ya ellos venían enseñados desde pequeñitos. ¿Por qué la gente hoy en día no quiere aceptar que cuando Dios dice una cosa y nosotros hacemos lo contrario, nos va a pasar igual que Usa? Nos va a matar. El problema es que, y quiero recalcar esto, ¿saben por qué? Porque la gente dirá, pero Dios mató a Usa físicamente, sí, pero Dios ha matado espiritualmente a mucha gente y no se ha dado cuenta. Mucha gente está muerta espiritualmente y creen que porque leen la Biblia, porque van el domingo a misa, porque van y hablan de Dios y dicen gloria a Dios, creen que están vivos. No, están muertos espiritualmente. Porque la diferencia entre USA y nosotros, ¿saben cuál fue? Sí, Dios lo mató literalmente. Pero ¿saben cuál es el problema hoy? Que usted y yo no tenemos comunión con Dios por el pecado. Isaías 51, ¿me lo puede leer, por favor, hermano? Solo leído. 51, perdón, 59, 1 y 2. Claro, ya se lo leo. Dice Isaías, por aquí estás, Isaías. 59, 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2 dice, aquí está.
Se me están poniéndose, aquí está. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oiga, la gente no ha entendido hoy en día. La gente cree que porque va a un culto o va a misa y se sienten, ay, es que me siento lleno de Dios. Es que hoy sentí la presencia de Dios en el culto. Hoy yo fui y el siervo de Dios me oró por mí y yo sentí como fuego que llenaba mi corazón. ¿Y qué con eso? O sea que usted, el día que usted vaya y no sienta nada, entonces la adoración no sirvió. Ojo a esto. Y quiero recalcar sobre esto, y es que mucha gente está engañada, como Ananías y Zafira, mintiendo. ¿Por qué? Porque creen que están adorando a Dios y el pecado, esta falsa enseñanza, esta falsa doctrina, está haciendo una división entre Dios y el pueblo. Quiero que veamos otro caso importante. Vámonos para a ver este otro caso. Vea qué importante. Ahí les llegó. Sí, eso está bien. Ya llegó ahí. ¿Por qué no está llegando por partes? Ahí. Ahí. Ofrecer un fuego extraño. Resulta que en esta ocasión los israelitas estaban recogiendo el trigo. Y resulta que por allá ven cuando viene el arca viene caminando. Y escuchen lo que voy a decir. Y ellos alzan sus ojos y ven dentro del arca. No hicieron nada malo, hermano Marvin. Nada. Vamos a leer este pasaje. Curiosidad, curiosidad, ¿verdad? Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle y alzaron sus ojos, vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Dijeron, ay, qué gloria al Señor, el Señor vino, el arca del Señor está con nosotros. Entonces hirió Dios de los hijos de Bet-Semes porque, ojo, habían mirado el arca del Señor. Habían solamente ¿qué? Mirado. O sea, ellos cuando vieron el arca, vieron dentro del arca. Solamente vieron, no hicieron nada más. Ojo, habían mirado el arca del Señor. Hirió en el pueblo 70 varones y 50,000 hombres. Y el pueblo puso luto porque el Señor había herido el pueblo de tan gran plaga. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante del Señor? Él es Dios santo. ¿Y a quién subirá desde nosotros? O sea, en este caso, vemos algo igual, porque el pueblo de Israel, los hombres de Bet-Semes, solamente vieron en el arca, los mató. Vamos a ir a Números 4:20, solamente el versículo 20. Dice, lo voy a leer en esta versión, hermano, para darle la idea más clara. Aparte de esto, nunca deben entrar en el santuario ni por un momento, porque si se atreven a mirar los objetos sagrados, morirán. Ese fue el pecado. Ellos vieron el arca y sencillamente vieron qué traía el arca. Por solamente ver, Dios los mató. ¿Por qué? Porque había un mandamiento de parte de Dios en la ley mosaica, ya ellos lo conocían, que solamente los sacerdotes podían tocar los instrumentos sagrados y verlos. Nadie más podía tocarlo. Cualquiera que se acercara a tocarlos, moría. Yo vuelvo a lo mismo. Entonces, ¿por qué la gente hoy en día se atreve a decir, no importa lo que usted crea, hermano Marvin, con tal que usted crea en Cristo, no importa lo que usted crea. No importa la iglesia que usted vaya, hermano.
No importa si usted va y pide el diezmo. Hoy la táctica que le están diciendo a la gente, ya sabe que le dicen. No, es que, escuchen lo que dicen, es que dar el diezmo no es una obligación, pero a usted le va mal porque usted le está robando a Dios. Qué cosa. Es un chantaje eso. Es la misma mentira. Ya muchos pastores le dicen a la gente, como se ha estado en las redes sociales atacando tanto sobre el diezmo, ya muchos pastores le dicen, sí, es verdad, el diezmo no hay que darlo, pero a usted le va mal porque usted le roba a Dios, hermano. Sí. Entonces, ¿cuál es la misma? Es la misma manipulación. Sí. Y yo pregunto, ¿no es esto un fuego extraño? ¿No es esto tocar los objetos sagrados de Dios? ¿No es ver lo que Dios ha prohibido que veamos? ¿No es esto mentir como mintieron Ananías y Zafira? Mi hermano, mi amigo, es pero muy preocupante esta situación. Y yo quiero invitarlos a todos ustedes a que tomemos conciencia, todos, que tomemos conciencia. ¿Saben por qué? Porque uno de los problemas graves que tenemos siempre es que esto causa tropiezo en la gente. Yo quiero que el hermano me busque. Vamos a ir a la pantalla ahora sí, a la suya. Permítame, yo salgo de aquí. A ver, es que el cursor se me pierde. Como que se va por la China, no sé por dónde se va el hombre. A ver. Aquí lo tengo. Aquí. Ya, un momentico. Ah, ya lo puedo compartir, ok. Mateo capítulo 18 del 6 al 9. Vamos a buscar el pasaje. Mateo 18. Del 6 al 9, quiero que vayamos viendo este pasaje porque quiero que veamos algo muy interesante en este pasaje. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Permítame, cualquiera, marquemos a este cualquiera y marquemos la palabra tropezar. Ahí está. Sigue, hermano. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Subrayeme esa palabrita. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. El 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Amén. Termínelo ahí, hermano. Okay. Leo el 10, ¿sí? Sí. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Volvamos al versículo 6. ¿Quién es cualquiera aquí? ¿Y qué es tropezar aquí? Es muy importante, porque Jesús está hablando de que cualquiera que causa tropiezo a uno de estos pequeños. Oye, es importante. Pero cualquiera, ¿quién viene a ser cualquiera aquí? Bueno, y quiero recalcar hoy porque vamos a empezar a ver sobre, ¿es tan culpable el líder religioso que enseña falsedad como el feligrés que va a un lugar o a una congregación o a un culto y participa de estas
de estas maneras de actuar de la gente. Cualquiera que haga tropezar a los discípulos de Cristo. Pero ¿cómo lo hacen tropezar? Cualquiera que le dice a usted, no importa la doctrina que tú creas. No importa con tal que creas en Cristo. No importa qué iglesia tú vas. Sigue tu corazón. No importa el lugar donde tú vayas con tal de que tú te sientas bien. O otra palabra muy importante. Usted ya hizo una oración de fe, aceptó a Cristo como su único y verdadero Salvador. Busca la iglesia que más te guste. Ojo a esto. Busque la congregación que más te guste. Entonces, ¿quién es este cualquiera? Ese es el punto aquí. Es aquel que te dice, no estudia la Biblia. Es aquel que viene y le dice, bueno, la Biblia dice eso, pero es que recuerde que usted tiene que sujetarse al pastor. Yo pienso que usted tiene que hacer esto. Y ojo, es tan culpable el que enseña mal como el que recibe mal la enseñanza. Amén. Todos yo quiero que escuchen esto. Y yo quiero poner un ejemplo clarísimo. Vamos a ir a el libro de Números, hermano. Pero primero no, voy a cambiar de diapositiva un segundito. Espera y verá. Porque quiero hacer algo importante con esto. Déjeme compartir pantalla si es tan amable. A ver, ya puede. Ya puede hacerlo, hermano. Vamos a ver. Quiero que vean ustedes esa imagen. Resulta que eso lo pueden ya leer en su casa con más tiempo. En Números, a partir del capítulo 22 al capítulo 24, Balac, rey de Moab, tenía mucho temor del pueblo de Israel cuando vio lo que hicieron con los amorreos y ofreció dinero, ofreció dinero al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Al principio Balaam rehusó hacerlo, pero concibió el plan efectivo para poder hacerlo y recibir lo que Balac le había prometido. Pero yo quiero que ustedes escuchen esto. Fue tan culpable Balac como el pueblo. Números 25 del 1 al 3, léamelo por favor usted. Ahora sí, que es que eso es lo que quería yo ir enfatizando, hermano. Acá. Números. Números capítulo 25 del 1 al 3. Si quiere puede ponerlo. Yo quiero salirme un momentico aquí, no importa. Ok. Voy a dejarle aquí. Listo. Voy a poner el pasaje. Ahí está. Dice del 1 al 3. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Deténgase un momentico, vuelvas al versículo 1. Pregunto, ¿Balaam obligó al pueblo a pecar? No, señores. Dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar. Ojo, el pueblo, subrayemos esa palabra. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales iban al pueblo. ¿Cómo fornicaron ellos? Vea lo que sigue. Versículo 2. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Invitaban. Esto implica que tenían la opción de decir, no queremos hacerlo. Invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Esa palabra, y el pueblo comió y se inclinó. Esto implica la responsabilidad del pueblo. Y vea el versículo 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra ellos. Esto
Lo vemos reflejado en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Si me puede dividir la pantalla sería bueno, hermano. Okay. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Ahí dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Vamos por partes, despacio, hermanito. ¿No? Tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo contra ti. Tengo contra ti. ¿Y qué son las cosas que tengo contra ti? Ahí nos va a decir. Ok, dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Debo hacer un pedacito para arriba en este pasaje. Que enseñaba a Balac a poner, ojo, que enseñaba a Balac a poner tropiezo. ¿Se acuerda que estuvimos viendo el pasaje de Mateo 18? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Ojo, este hombre, obviamente, desde luego, el pueblo mismo fue el que pecó. Pero la causa del pecado fue Balaam. Así es la obra de los falsos maestros. Y yo quiero recalcar, y cito este ejemplo, ¿saben por qué? Porque hay una otra tendencia en los grupos religiosos cuando uno ataca estos males que hay en las congregaciones. ¿Saben qué le dicen? Hermano Marvin, le dicen a la gente, bueno, si él se está robando el dinero es problema de él. Si él está engañando al pueblo, es problema de él. Si él está enseñando una falsa doctrina, es problema de él. No, señores. No, señores. Tengo unas cosas contra ti, dice, que enseñaba a Balac. Ojo, enseñar. Por medio de la enseñanza es que es tan culpable el que enseña como el que recibe la doctrina. Y eso es una táctica de todo falso maestro. Y por eso se vuelven en ciegos, guías de ciegos. Mateo capítulo 15, versículo 14, hermano, lo podemos leer. Ok, ya lo busco acá. Ya se lo pongo. Mateo. Capítulo 15, versículo 14. Ok, ya lo tengo casi aquí. Voy a ponerlo para que lo vean. Ahí tiene. Dice, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. El falso maestro tiene que dar cuentas de su falsa enseñanza, pero el pueblo igualmente tiene que dar cuentas de lo que recibe. Esto, la falsa enseñanza, es un fuego extraño. Yo quiero que ustedes no olviden a Nadab y Abiud, que ofrecieron un fuego extraño al Señor. Nadab y Abiud ofrecieron un fuego extraño a Dios. Usa, por tocar el arca, Dios lo mató. Primera de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 6, del 3 al 7. Nadab y Abiud ofrecieron un fuego extraño. Levíticos capítulo 10, del 1 al 2. Ananías y Zafira, Dios los mató porque le mintieron al Espíritu Santo. Entonces yo pregunto, ¿usted creen, señores y señoras, que Dios va a pasar por alto todas las atrocidades que hacen? ¿Usted cree que es justo que en una congregación estén en medio de la supuestamente adoración cantándole rock, rancheras, baladas, y hasta supuestamente dicen que son tocados por el Espíritu Santo y empiezan a bailar? ¿No es esto una falsa enseñanza? ¿No es esto una mentira? ¿No es esto un fuego extraño para Dios?
Y qué importante es porque la Biblia es categórica al enseñar de que esto es un tropiezo. ¿Y saben por qué es un tropiezo? Porque mucha gente, cuando usted viene a enseñarles lo que realmente la Biblia dice, dice, no, hermano, qué pena, pero yo llevo 30 años de ser evangélico y mi corazón, escuche esta palabrita, y yo me siento lo más de bien. Yo siento, yo confío mucho en mi pastor, es un siervo de Dios. ¿Cómo hacemos con esto, hermano Marvin? Es que definitivamente la palabra es contundente cuando quiere proteger la voluntad de Dios. Y es que me acuerdo del pasaje donde Jesús dijo que querían seguir detrás de él y dice, deja primero que vaya entierre a mi padre que está muerto, que estaba muerto, que enterrara al padre. Y él dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, quiere decir, Jesús está diciendo que hay una condición en que la persona cuando no cumple con la voluntad de Dios, simplemente está muerto. Y la persona cuando está muerta no tiene opción de elegir, de ver, de oír, de nada. La persona cuando está muerta, lo único que le queda es que Cristo lo reviva, pero ¿cómo? ¿De qué manera? No diciendo a la persona cómo o diciendo, poniendo la condición. Lo que quiero decir con todo esto es que el hombre no tiene que poner la condición, es Dios el que pone la condición. Perfecto. Es muy importante recalcar aquí, hermano y estimados oyentes, es que yo no puedo adorar a Dios a la manera como a mí me gusta. No, tenemos que adorar a Dios es a la manera como Dios exige, como Dios manda. ¿Por qué? Porque vean lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30. Voy a ponerlo acá. Hechos. Hechos 20, versículos 29 y 30. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque es, o sea, para mí es muy preocupante, mi estimado amigo, es que usted donde se congrega, usted generalmente dice, es que yo me siento bien. El pastor usa la Biblia, es que nosotros estudiamos la Biblia. Sí, pero ¿qué hay detrás de todas esas enseñanzas? Es el punto. Por decir algo, el católico, el sacerdote católico utiliza la Biblia, pero usted cree que porque utiliza la Biblia enseña la verdad. Ese es el punto. ¿Usted cree que porque utiliza la Biblia está diciendo lo correcto? Eso mismo nos lo podemos utilizar para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque alguien usted me podría decir, ¿y cómo sé que lo que usted está diciendo es verdad? ¿Sabe por qué? Porque lo estamos comprobando con la palabra de Dios. Y yo le puedo decir, ¿el bautismo de infantes es bíblico? No es bíblico. ¿El hacer misa es bíblico? Tampoco es bíblico. ¿El orar por los muertos, como el bautizarse por los muertos, como hacen los mormones, es bíblico? No es bíblico. Todo eso son fuegos extraños. Todo eso es violentar el mandamiento de Dios. Esto es muy grave, señores. Y el hombre debe arrepentirse de todas estas falsas enseñanzas, porque mi estimado amigo, mi estimado hermano y mi estimada amiga, si usted no sale de estas sectas, es grave, su vida se va a perder. Porque hemos demostrado con la palabra de Dios que la Iglesia Católica Romana no es parte del cuerpo de Cristo, que la Iglesia Pentecostal no es la Iglesia de Cristo. Hemos demostrado con la palabra de Dios que la Iglesia Adventista, los testigos, los mormones, no son la Iglesia del Nuevo Testamento. Vea lo que pasa con Hechos 20:29, hermano. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Oye, Pablo dice, Pablo estaba en Mileto, hizo llamar a los ancianos y él viene y les advierte, porque yo sé que después de mi partida, en medio de vosotros, entre ustedes mismos, habrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y va el versículo 30. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Yo pregunto, ¿qué son cosas perversas? Las cosas perversas son
las mismas acciones que pasó allá en el Antiguo Testamento. Un fuego extraño. Usa tocó el arca y Dios lo mató. Estos israelitas, por solamente ver el arca, Dios los mató. Y sin embargo, la gente hoy todavía sigue diciendo, es que Dios es amor, Dios todo lo va a perdonar. Yo pregunto, ¿hay algo que Dios no perdone? ¿Qué dice usted, hermano Marvin? ¿Habrá algo que Dios no perdone? Sí, que todo, el mismo Jesús dice, toda ofensa y todo pecado es perdonada por Dios, excepto una, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Dios no perdona? Ah, sí, Dios no perdona que se haga la voluntad del hombre y no la de él. O sea, en otras palabras, Dios todo lo perdona, Ujú, pero Dios no perdona el corazón que no se arrepiente. exacto. Es que para Para poder, perdonar hay que haber arrepentimiento. exactamente, eso es lo que iba a decir. Sí, Para poder que haya perdón, tiene que haber arrepentimiento. sí, es Si no verdad. hay arrepentimiento, no hay perdón para nadie. Y vea lo que Pablo está diciendo aquí. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Pregunto, ¿no es lo que sucede hoy en día? Hermano, perdón, se me vino este pasaje y quisiera compartirlo porque da también creo que en el punto exacto. Jeremías 2:13, que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oiga, cisternas rotas. En otras palabras, dejaron la fuente de agua viva, que es Dios, para ellos buscar agua por sus propias expensas, pero eran rotas porque no podían retener agua. Y eran Después, cisternas. sí, cisternas. Oigan, importante. Y sí, y es verdad. Y el problema que la gente tiene hoy en día es que la gente no quiere prestar atención a la enseñanza. La gente se ha dejado llevar de la filosofía, Dios es amor. Con tal que usted se sienta bien, no importa lo que usted crea. Con tal de que usted se sienta motivado, no importa lo que usted haga. Esto es muy grave. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Y más bien vea lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 17. Pablo le escribe guiado por el Espíritu Santo a la iglesia de Roma y vea lo que le dice. Dice acá, ya lo encuentro, Romanos 6:17. ¿Sí? Ok, aquí está. Dice, No, 16, 16, 17, hermano. 16:17. Ok. Mas os ruego, hermanos, que no os fijéis en los que causan Que divisiones y os fijéis, perdón, que os ah, fijéis. sí, perdón. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Bueno, es que yo aprendí la iglesia católica, la doctrina, entonces tengo que cuidar la doctrina católica. Yo fui adiestrado en la doctrina evangélica, entonces tengo que cuidar la doctrina evangélica. ¿Es a esa doctrina que se refiere aquí el apóstol Pablo? No, señores. Esta doctrina, vea lo que dice, y tropiezos, se viene citando la misma palabra que citamos al comienzo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis recibido. ¿Cuál doctrina? Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segunda de Juan, versículo 9. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene al Padre ni tiene al Hijo. El que persevera en la doctrina de Cristo tiene tanto al Padre como tiene al Hijo. Aquí la palabra doctrina no se refiere a la doctrina que usted ha recibido. Llámese doctrina mormona, llámese doctrina católica, llámese doctrina adventista. No, señores. Esas son doctrinas que la Biblia no conoce. Son doctrinas son fuego extraño para Dios. Amén. Grábense en esto.
La doctrina católica es un fuego extraño para Dios. La doctrina adventista es un fuego extraño para Dios. La doctrina evangélica es un fuego extraño para Dios. La doctrina de los judíos mesiánicos es un fuego extraño para Dios. Y por eso es que Pablo dice que los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y vea lo que Pablo recomienda: que os apartéis de ellos. Súbame el versículo ahí, por favor. Que os apartéis de ellos. La palabra apartar aquí, ¿sabe qué significa en el idioma griego? Es señálelo. Señálelo. No se junten con él. Ay, entonces el hermano está diciendo que hay que hay que salirnos de donde estamos. Sí. Usted tiene que salir de la iglesia donde está. Usted tiene que salir del grupo religioso, de la secta donde se encuentra. ¿Saben por qué? Porque esa secta no es parte del cuerpo de Cristo. Quiero que ustedes vean otro pasaje muy importante. Déjenme, si es tan amable, aquí Romanos capítulo 16, 17. Y en la otra pantalla me puede buscar Malaquías capítulo 2, hermano. Sí. Versículo 7 y versículo 8. Dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Deténgase ahí. De su boca el pueblo buscará la ley. Siga. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Wow. Ahora ve el versículo 8, hermano. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Aquí Dios está condenando a los dirigentes del pueblo. ¿Por qué? Porque los dirigentes fueron culpables. Escuche algo importante. Obviamente, el pueblo peca, claro que sí, pero la causa del pecado fueron sus dirigentes. Repitamos el versículo 7, hermano. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. O sea, el sacerdote que era santo y puro enseñaba la Torá o la ley como lo mandaba. Pero ¿qué fue lo que pasó? Siga. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Perdón, yo quiero detenerme aquí. Aquí lo que la escritura está diciendo es que el pueblo veía al sacerdote, al sacerdote levita lo veía como el hombre que hablaba de parte de Dios. Y ojo con usted, amigo, le estoy hablando a usted pastor, a usted sacerdote, a usted pastora, a cualquier persona que quiera dirigir o que dirige un grupo religioso, le estoy hablando a usted. Usted y yo somos culpables delante de Dios porque la gente cree ciegamente en que nosotros hablamos de parte de Dios. Entonces lo que enseñamos tiene que estar apegado a lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque vea lo que dice el versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Deténgase aquí un momentico. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Escúcheme. Los sacerdotes no es que no enseñaban la ley, enseñaban la ley. El problema es que habían adulterado la ley y el pueblo estaba haciendo, ellos estaban causando un tropiezo al pueblo por no enseñar la ley como tenían que enseñarla. Y esto habían hecho que corrompieran el pacto de Leví. Yo pregunto, esto que le pasó a Malaquías, ¿no es lo mismo que sucede hoy en día, hermano Marvin? Claro, claro que sí. Claro que sí. Se ve, es evidente. Se ve la diferencia es abismal. Es duro. Es muy duro. ¿Y saben por qué? Porque es verdad, el pueblo es culpable, eso no se va a discutir, pero también somos más culpables usted y yo que estamos enseñándole a la gente. Y por eso, mi estimado amigo, mi estimada hermana, mi estimado amigo y amiga, abra los ojos.
escudriñe la palabra de Dios, enamórese de la palabra de Dios, no se deje comer, no se deje meter cuenticos, por favor. Eso es lo que le quiero decir hoy a usted. No se deje meter cuenticos para que la gente no lo engañe. Hermano, Dígame. ¿se acuerda cuando eso está en Hechos? No me acuerdo qué capítulo y versículo, si no yo lo puedo buscar, pero dice que los líderes religiosos le dijeron a los apóstoles que ya no predicaran, que ya no hablaran en el nombre de ese Jesús. ¿Y qué Creo que dijeron es los Hechos apóstoles? 5:32, hermano, o Hechos 4:32. Si quiere puede buscarlo en un momentico. Creo que es Hechos 5:32. Si Ok, no es el 5, es el 4:32. Cuando Hechos. dice que no dimos orden de que no hablases más en ese Ajá, nombre. correcto. Qué ¿Por interesante. qué? ¿Cuál es, hermano? Dice, 32. nosotros somos testigos, creo que es el 4, entonces, vamos a ver. Ya lo digo, porque es que es necesario, es interesante esto. Para ver. No, no es 4:32. Y el gran poder de los apóstoles daban testimonio. No, Pero yo sé que es en esos dos capítulos donde está eso. ok. Pero bueno, la idea, lo que quiero hablar mientras lo encuentro, es que ellos le dijeron, no, 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 no hablen, ya no hablen. Les mandamos a que ya no hablen con esto. Y lo que dijeron ellos, ¿verdad? Fue increíble. Es Es necesario menester obedecer. obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, Ese es el pasaje que exacto. usted busca. Sí, correcto. Pero se me olvidó sé que está aquí, pero ah, ok, Hermano, es Hechos 4:29. 5:29 es. 5:29. Ok. Gracias, hermano. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Subraya esa palabra, hermano, es muy importante. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo quiero que veamos un caso más importante todavía, hermano. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 2, que es muy importante esto. Ujú, te lo En pongo. 1 Samuel capítulo 2, del 12 al 17, nos va a narrar algo muy importante. Y si usted me puede buscar a la par, Levítico 7:34, porque quiero explicar algo, una situación muy importante que sucedió con Elí y con sus hijos. Levítico 7:34. Sí, no, 7:34, Levítico 7:34. Y Ok. vamos a leer 1 Samuel capítulo 12, del 12 al 17. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no Oiga, tenían... vamos por partes. Sí, ¿Quién y era Elí? Era el sumo sacerdote. somos Y dice sacerdotes. que sus hijos eran ¿qué? Impíos. Impíos. Oiga, ¿cómo los llama? Wow. Pero vea lo grave aquí de la situación. Esos impíos, como eran hijos del sumo sacerdote, eran los que supuestamente tenían que heredar el sacerdocio de su padre. Ujú, Vea cómo ujú. estaba corrompido. Sigue, hermano. Y no tenían conocimiento de Jehová. Wow. Y- Aquí quiero que usted se detenga, por favor. Hombres impíos que no tenían el conocimiento de Jehová. ¿Por qué recalco sobre esto? Es porque nadie puede obedecer a Dios si no tiene el conocimiento. Amén. Así es. Esto Así es mismo. importantísimo. Estos hombres eran impíos porque no tenían el conocimiento de Dios. Y no tenían el conocimiento de Dios no porque su papá no se los enseñara, porque ellos todos los días iban al templo y veían el trabajo que su papá hacía. Vea el Mm. versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano
un garfio de 3 dientes Ujú. y lo metía en el perol, en, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Por qué menospreciaban las ofrendas de Jehová? Vamos a ver por qué. Levítico 7:34. Léalo, hermano. Dice, aquí lo tengo, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. El, el mandamiento que tenían de parte de Dios es lo que habla Levíticos capítulo 7, versículo 34, nada más. Y los hijos de Leví pecaron, hicieron una abominación. ¿Sabe por qué? Porque antes de que hicieran los sacrificios, ellos, digámoslo de esta manera, se robaban lo mejor del sacrificio y no dejaban nada para el sacrificio. Ahora, vea aquí en el versículo 22, vea lo que pasa en el 22, ahí mismo. Primera Samuel 2:22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Oiga, No, sí. oiga esto. El padre sabía eso y él era el sumo sacerdote y estos hijos de Elí eran sacerdotes también. Ahora yo quiero que ustedes vean el versículo 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y ahora ve el 29. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Escuchen esto. Fue tan culpable el padre como los hijos. ¿Por qué? Porque el padre sabía lo que sus hijos hacían, cuál era la enseñanza que había en la ley. Y el padre no hacía nada contra sus hijos. Hermanos, y esto tenemos que tomarlo en cuenta, porque es lo mismo, las enseñanzas no pueden pasarse por alto, porque sea mi papá, porque sea mi mamá, porque sea mi mejor amigo, porque sea quien sea. Cuando se trata de la enseñanza de la palabra de Dios, tiene que estar por encima la enseñanza, porque de lo contrario nos pasa lo de Nadab y Abiud. Estamos ofreciendo un fuego extraño para el Señor y esto es muy peligroso. Y por eso es que quiero que vayamos entendiendo. Nadab y Abiud ofrecieron un fuego extraño. Usa fue muerto por tocar el arca. El pueblo está recogiendo el trigo y por solamente ver el arca, Dios los mató. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Dios los mató por eso. Balac hizo pecar al pueblo. ¿Por qué? Porque sencillamente él les enseñaba, porque Balac les enseñaba y el pueblo fue y se inclinaba delante de sus dioses. Doy este recuento del antiguo pacto para que lo traslademos hoy en día aquí.
Yo pregunto, hermano Marvin, para que vayamos concluyendo, ¿qué hacemos cuando la gente dice que vamos a resumir varias cosas así? Ujú. ¿Qué cuando la gente dice es que vamos a ir a misa porque vamos a sacar a mi papá del purgatorio? ¿Qué cuando la gente dice vamos a hacer un rosario? ¿Qué cuando la gente viene y dice es que hoy tenemos una noche de vigilia? Hoy vamos a tener una noche de talentos. Hoy vamos a recoger una ofrenda para el hermano Marvin que vino desde Costa Rica a predicarnos y aparte vamos a recoger el diezmo. Hoy vamos a tocar, tenemos a los músicos con las bandas porque vamos a tocar, porque vamos a alabar a Dios. Noche de Hoy es una testimonio. noche de sanidad. Traigan a todos los enfermos que hayan en sus casas porque el Señor los va a sanar hoy. ¿Qué hacemos con todo este engaño que hay en la gente? ¿Qué hacemos con toda esta falsedad que le han dicho a la gente? ¿Qué hacemos con la falsedad cuando le dicen a la gente, no, el hombre no tiene alma? ¿Qué hacemos con la falsedad cuando le dicen a la gente, usted tiene que guardar las tradiciones judías y las fiestas judías para poder ser salvo? Que ¿Qué no hay hacemos cuando infierno. ¿qué hacemos con la gente cuando le están diciendo a la gente que el Padre es el mismo Jesús, que el Espíritu Santo es el mismo Jesús? ¿Qué hacemos? ¿Pasamos por alto todo esto? ¿Tomamos la actitud de Elí? Ah, sí, hijos, yo he escuchado de muy mala fama de ustedes. No, Dios condenó a Elí por eso, porque Elí conocía la ley y Elí lo que tenía es que ponerle freno a la ley. ¿Y cómo? Si Elí hubiera denunciado esto ante el Consejo de Ancianos, así, inmediatamente, todo el pueblo hubiera apedreado a sus hijos. Ujú. La ley fue corrupta. ¿Saben por qué? Porque el sacerdote era corrupto. Ujú. Las iglesias de hoy en día son corruptas porque los líderes son corruptos. Ujú. Qué pena. Se me cae la cara de vergüenza tener que decirles esto, pero las iglesias de hoy en día están corruptas. ¿Saben por qué? Porque todo mundo anda detrás de dinero, anda detrás de mujercitas, pastores que andan enamorando a las hermanitas con el cuentico de que venga, que vamos a orar por la hermana y se ven atrocidades Ujú. que los pastores hacen. Qué pena. Los Codicia, curas hacen codicia. atrocidades y todo mundo lo hace en nombre de Dios. ¿Hasta cuándo va a pasar esta falsedad? ¿Hasta cuándo va a seguir esta falacia que hay en el mundo entero? Y el problema es que todo mundo dice, Dios está con nosotros. Ujú. Vamos a ir y vamos a sacar a la Virgen, vamos a darle un paseo a la negrita para que proteja a Costa Rica, vamos a hacerle un paseo aéreo, vamos a gastar gasolina del gobierno y vamos a hacer un viaje a la negrita para que todo el pueblo pueda salir y darle alabanza a la negrita. ¿Y qué de los cristianos? Se quedan callados. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto, la gente lo que anda buscando son seguidores, andan buscando gente, llenar congregaciones, andan buscando maneras de vivir. La religión hoy en día se ha vuelto el mejor negocio que hay en el mundo entero. Hermanos que dejan de comer por ir a dar un diezmo, hermanos que dejan de comer por ir a dar una ofrenda, porque si no se sienten mal porque le están robando a Dios. ¿No es un fuego extraño esto? Claro. Yo afirmo que el mundo entero le ha estado ofreciendo un fuego extraño a Dios. ¿Y saben qué es lo más grave de todo esto? Que el mundo anda, Dios ha matado al mundo y el mundo no se ha querido dar cuenta. A Nadab y a Abiú los mató físicamente. Ananías y Zafira los mató instantáneamente. Pero Dios ha matado al mundo hoy porque sus pecados han hecho una división entre Dios y su pueblo. Yo pregunto, amigo, ¿usted qué es sincero? ¿Usted qué es sincera? ¿Usted cree que es justo que la gente sigue enseñando y enseñando falsas doctrinas y vengan y digan, es que nosotros amamos a Dios? Y yo quiero recalcar
y es que el hecho que enseñen, que utilicen la Biblia y que hay cosas que enseñan correctamente, el problema no es lo que enseñan correctamente, el problema es lo que enseñan incorrectamente. Y quiero concluir con un pasaje, Primera Samuel capítulo 15, del 19 al 22, que el hermano me lo lea y dejo que el hermano termine. Ponerlo. Primera Primera Samuel. Samuel capítulo 15. Ok, vamos a ver aquí. Capítulo Desde, 15. desde el 22 puede leer, hermano. Correcto. Dice, ahí se ve, sí, ¿verdad? Pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más. ¿Qué versión es esa? Perdón, sí, tenía una versión diferente. Esa es la de las Américas. Sí, aquí está. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Un momentico, deténgase ahí. ¿Por qué Samuel dijo esto? Porque resulta que Saúl viene de la guerra. Y Dios, escuche esto que es muy grave. Y esto yo quisiera que la gente lo leyera en sus casas todo el capítulo. Saúl viene de la guerra y Dios le dijo antes de que se fuera para la guerra, vaya a la guerra, mate a todos los reyes, mate todo el ganado, mate todas las ovejas, mate a todos los niños, no deje nada vivo. Y cuando vino Saúl y el profeta Samuel viene donde Saúl, él escucha que allá atrás hay bueyes, hay ovejas, hay gente. Y dice, ¿y qué significa eso? Y viene Saúl y dice, no, Señor, es que yo separé lo mejor, escúchenme todos, separé lo mejor para el Señor para ofrecérselo. Y va la respuesta que le da Saúl. Escúchenme todos. Saúl separó los mejores becerros, los mejores novillos para ofrecérselos al Señor. Pero la respuesta divina, ¿cómo es? La divina respuesta. Ve aquí la divina respuesta para el rey Saúl. Ahora sí, léalo otra vez. Y Samuel dijo, Samuel, amén. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Permítame, he aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios no, Samuel no le está diciendo a Saúl que no había que hacer sacrificios, sí había que hacerlos, pero el punto que había que hacerlos es bajo la dirección, bajo el patrón, bajo el modelo que Dios había establecido, no bajo el patrón que Saúl quería hacerlo. Saúl quería ofrecer sacrificios de algo que Dios estaba prohibiendo. Amén. Este es el punto aquí. Y por eso es que Dios le quitó el reino a Saúl por este acto que hizo de desobediencia. Le había dicho que matara todo y él dejó una parte viva. Y por eso el profeta Samuel viene y le dice, y aquí el obedecer es mejor que un sacrificio. Hermano y hermana, amiga, amigo, es mejor que usted obedezca, aunque usted se quede solo, aunque usted se quede predicando usted con dos personas. Es mejor obedecer que tener la congregación de un poco de gente que no quiere seguir la palabra de Dios. He aquí, siga, hermano. Y dice, el 23, ¿verdad? 22, he aquí. Ok. Dice, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Oiga, la desobediencia es como idolatría. Sigue, hermanito. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Oiga, hasta ahí está bien, hermano. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado.
¿Ustedes creen que porque que ustedes escuchan en un púlpito que Dios es misericordioso, va a pasar por alto todas esas sinvergüenzadas que hay hoy en día? Las iglesias se han corrompido por bienestar, por lo que sea, pero las doctrinas que están enseñando son erróneas. Volvamos a la iglesia del primer siglo, volvamos a las sagradas escrituras, volvamos a ser como los cristianos del primer siglo, sencillos, que solamente hacían lo que Dios les pedía. Que Dios me los bendiga. Hermano Marvin, lo dejo. Despídanos, por favor. No sé qué iba a agregar usted. No, solo quiero agregar esto que dijo Jesús. Creo que está aquí solamente este pasaje nada más que dice Jesús en Mateo 8 y 12. Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, si estas cosas no convencen a las personas, si esta cosa cree que esto no es, que es un juego de niños y que simplemente son habladurías, el Señor dijo que será lloro y crujir de dientes. Así Y que pensar que a veces para nosotros son cosas tan insignificantes como lo que hizo USA, como lo que hizo el pueblo, como lo que hizo Nadia Abiud. Una mentirita como la de Ananías y Zafira. Y por eso se condenaron. no, Cuanto más al ver todas estas falsedades que se practican en las iglesias de hoy en día. que de verdad hay que poner el corazón en esto, hay que poner el corazón. Bueno, mis amigos, creo que es la hora de despedirnos. Muchísimas gracias por escucharnos, pero de verdad, como decía el hermano en sus estudios anteriores, mirad cómo oís, ¿verdad? Oíd y entended, dice Jesús. Así que, Mateo 15:10. gracias. Así que pongámonos a repasar, a estudiar, vean los videos pasados. No dejen pasar el tiempo, no se olviden de que Dios no olvida. Dios siempre va a guardar en su memoria todo aquello que se le hizo y se le deshonró para castigar. Dios es fuego consumidor también. Así que pongámoslo en cuenta todo eso. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Nos vemos entonces mañana, si así Dios lo permite. Bueno, hermano, que Dios le bendiga.